Según lo dicho hasta ahora, el sistema de educación a distancia desarrollado por la Universidad Autónoma de Manizales promueve cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cambios en los roles que tanto docentes como estudiantes desarrollan en estos nuevos entornos de comunicación, lo cual se considera un verdadero cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El énfasis se traslada de la educación al aprendizaje, lo cual requiere que los estudiantes desarrollen unas nuevas formas de relacionarse con el conocimiento y prácticas de aprendizaje, para lo cual es importante apropiarse de los espacios tanto de formación como del entorno de comunicación. Esto implica para los estudiantes, entre otras cosas, por ejemplo, el desarrollo de competencias tecnológicas, especialmente las comunicativas, una cultura de participación, de colaboración, aceptación de la diversidad y una voluntad de compartir. También implica contenidos relevantes. La relevancia de contenidos está determinada por el conocimiento científico del área profesional específica, pero también está determinada por la problemática social que enfrentan los profesionales y por el avance de la tecnología y la técnica. Las teleclases deben promover la potencialidad de los estudiantes para aprender a aprender, para que se conviertan en sujetos capaces de aprender de forma autónoma, es decir, sin la mediación de otra persona, pero con criterios y metodología propios. De una manera simplificada, vamos a establecer las necesidades básicas para desarrollar capacidades de aprender en teleclases. Estas son: establecer contacto por sí mismos con objetos e ideas, leer y observar, comprender por sí mismos fenómenos y textos, planear acciones y solucionar problemas, organizar el tiempo y definir prioridades, ejercitar acciones por sí mismos y poder manejar información mentalmente, mantener por sí mismos la motivación para la actividad y el aprendizaje, acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje, control activo de los recursos de aprendizaje, participación de los estudiantes en experiencias de aprendizaje individualizadas basadas en objetivos comunes, destrezas, conocimientos e intereses. Acceso a grupos de trabajo colaborativo para alcanzar objetivos en común. Una de las preguntas fundamentales que surgen cuando hablamos de nuestro sistema de educación a distancia de la Universidad Autónoma de Manizales consiste en cómo hacer educación universitaria a través de un medio como la televisión. Pues muy bien, para responder esta pregunta hemos hecho alusión anteriormente a tres principios fundamentales: la interacción, la comunicación y la retroalimentación. El principio de interacción tiene que ver con la idea de que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje, así como el centro del proceso de enseñanza. ¿Pero esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos tener en cuenta las ideas previas y las experiencias de los estudiantes para, por un lado, organizar los contenidos de la enseñanza, pero también para monitorear permanentemente su aprendizaje y para lograr la aplicación de los conocimientos en un sentido práctico. El segundo principio tiene que ver con la comunicación. La comunicación en el entorno televisivo es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos acudir a diferentes códigos para lograr mantener la atención de nuestros estudiantes. Estos códigos pasan por el diseño de recursos didácticos diversos, por la utilización de diferentes formas de aproximación a los contenidos para que nuestros estudiantes estén permanentemente atentos y dispuestos a comprender el mensaje que les estamos tratando de enviar. Adicionalmente, la televisión nos impone la necesidad de hablarle a un público diverso, de incluir a toda esta diversidad sociocultural que tiene nuestro país, y por eso debemos rescatar ese principio de la comunicación en la manera en la que producimos el mensaje. Finalmente, tenemos el principio de la retroalimentación. En la televisión no podemos olvidar que el estudiante está del otro lado y está llevando un proceso de aprendizaje. Por eso es en función de ese proceso de aprendizaje que está llevando el estudiante en su centro asociado que nosotros debemos organizar los contenidos y también organizar un mensaje que esté haciendo alusión a cómo mejorar cada día más ese proceso. Para que la teleclase cumpla con sus funciones, el profesor Jesús Salinas, en su escrito
educación a distancia con base en satélites nos recomienda tener dos aspectos fundamentales en cuenta. Uno de ellos es la accesibilidad a la información y el otro es la simultaneidad, cómo estos materiales se ofrecen. Cuando él habla de la accesibilidad a los materiales, está hablando de los materiales que pueden ser codificados o los materiales que son de libre acceso. Cuando él hace mención a la simultaneidad, habla de material que puede ser preproducido o las teleclases que se dictan en vivo y en directo. Él habla de que estas diferentes combinaciones nos dan como resultados diferentes sistemas, que el cual cada uno tiene su especificidad. Dentro de la elaboración de las teleclases, pues debemos tener en cuenta algunos procesos, como la formación tanto de los docentes como de los estudiantes en el modelo. El diseño didáctico de las asignaturas, que para el caso del Sistema de Educación a Distancia en la Universidad Autónoma de Manizales, integra diferentes recursos educativos. Específicamente para el caso de los posgrados estamos hablando del material impreso que se llama cuaderno de trabajo. Existe también la monitorización y tutoría de los estudiantes y la facilitación del acceso tanto de las herramientas y los recursos para el equipo académico como de producción. El papel del docente en la televisión, en la teleclase, es fundamental para que el proceso de aprendizaje tenga éxito. Como cualquier medio de aprendizaje, pues la televisión es más eficiente y es más eficaz en la medida en que lo hagamos en un contexto de estrategias de aprendizaje y que estas herramientas se utilicen específicamente en este contexto. Con base en todo esto, se sugiere que la teleclase tenga en cuenta 4 momentos: el prediseño, el diseño, la emisión y la evaluación. En el entorno de aprendizaje mediado por televisión satelital se llevarán a cabo las teleclases, una para cada módulo, las cuales se diseñan integrando varios momentos durante el proceso de aprendizaje. El primer momento durante el desarrollo del proceso de aprendizaje en las teleclases hace referencia al momento de indagación. En ese momento, el estudiante puede construir preguntas sobre el eje temático que se está abordando. Esas preguntas, ¿de dónde surgen? Surgen de la experiencia, de las expectativas de los estudiantes, de las ideas o conocimientos previos que traigan o simplemente de los conflictos sociales o éticos que se generen en esa temática abordada. El segundo momento que desarrollamos durante la teleclase es el momento de problematización, que pretende familiarizar al estudiante con el eje temático abordado. Este momento se convierte en un espacio de formación sincrónica en donde la interacción que se genera entre los profesores en el estudio, o sea, el profesor titular y el profesor invitado, y los estudiantes en los centros asociados con sus participaciones a través del foro, permite que los estudiantes puedan abordar y acercarse a la temática de una manera más directa y más clara. Es muy importante que en este momento los profesores sepan mostrar cuál es la importancia y la utilidad de la temática abordada en el desarrollo social y en el desarrollo individual. El siguiente momento durante la teleclase es el momento de aplicación. Aquí lo que buscamos es el desarrollo del eje temático a partir de las preguntas o de los problemas que han surgido en los momentos anteriores. Es muy importante lograr que el estudiante en este momento tome decisiones autónomas con respecto a la solución de esos posibles problemas que se presentan. ¿Y cómo vamos a lograr eso? En primera medida, tener en cuenta que es un espacio en donde el estudiante o los estudiantes pueden realizar el trabajo colaborativo. Van a tener igualmente el apoyo del texto guía y el apoyo de la lectura sobre bibliografía complementaria que les va a ayudar a solucionar o a darles una mejor información para solucionar el problema. Y obviamente el apoyo y la orientación del profesor. Entonces el estudiante va a construir las hipótesis y las va a poder argumentar, las va a poder discutir y comparar con otras que se generen dentro del espacio de enseñanza-aprendizaje. Por último tenemos el momento de finalización. Es un momento en el cual se desarrollan una serie de actividades de aprendizaje que permite que el estudiante pueda generar nuevo conocimiento, pueda generar nuevas ideas, reformular hipótesis. Es muy importante que acá el profesor muestre una perspectiva investigativa que también le dé como inicio al estudiante para esa actividad científica, una actividad científica que nos permita formar seres autónomos, críticos, capaces de tomar decisiones
decisiones, capaces de respetar las decisiones de las demás personas y sobre todo seres que sean capaces de dar solución a las problemáticas que se presentan.